funcionario, en fin. Doctor Quintana, parecería ser que la Constitución se tornó en una suerte de goma elástica en la Comisión de Garantías Constitucionales. ¿Se observa la Constitución en el informe? Bienvenido, buen día. Hola Carmen, buenos días, un abrazo para usted, un saludo para André, para Pedro José también, para los amigos de Radio Centro. Lo que pasa es que esto ya no es una novedad, ¿no? Digamos, uno en el Estado de Derecho normal esperaría que las decisiones de los legisladores observen, digamos, no solamente el contenido de la Constitución, sino también el desarrollo jurisprudencial que le ha ido dando la Corte a varias normas constitucionales que por su redacción podrían parecernos lo suficientemente amplias como para caer en interpretaciones equivocadas y excesivamente subjetivas como las interpretaciones en las que entra esta Comisión de Garantías Constitucionales, ¿no? Claro, yo creo que en el transcurso del tiempo en el que ellos tenían que realizar el informe, se dan cuenta, creo que al menos les dio para eso, se dan cuenta y lograron entender que no podían concluir con la recomendación de inicio de enjuiciamiento político contra el jefe de Estado, toda vez que el artículo 129 tiene claramente establecidos los casos en los cuales usted puede acusar constitucionalmente al presidente por la vía del juicio político. Entonces, ya empezaron a utilizar, y muchos ya advertíamos que esto podía pasar, de que se utilice el artículo 130 de la Constitución, recomendando, aunque lo hace de una manera poco clara, ambigua, incluso con faltas de ortografía por ahí, respecto del procedimiento de destitución simple, lo que nosotros llamamos generalmente como muerte cruzada, ¿no? Y, por supuesto, iban a utilizar la segunda causal, que es la relativa a la grave crisis política y a la conmoción interna, porque además esa causal no requiere dictamen previo de la Corte Constitucional. Entonces, piense usted que eso es una gran ventaja para obrar arbitrariamente, como ha obrado la comisión en este caso, aunque el tema de los papeles de Pandora no se adapta al cumplimiento de esta causal. Tenga usted en cuenta que esta causal es compuesta, no es un tema de decir, a mí se me ocurre que en algún momento este tema de los papeles de Pandora podría llegar a generar una conmoción social interna. Primero, la Constitución exige la real ocurrencia del hecho, es decir, que al día de hoy esté produciéndose una crisis política, es decir, una suerte de inestabilidad en el manejo de las instituciones democráticas del Estado, que conlleve además a una situación de alarma social, es decir, que hayan hechos en los cuales pues estén en riesgo las libertades fundamentales de los ciudadanos, la propia estabilidad institucional del Ecuador, en general la convivencia pacífica entre los ciudadanos, porque son todos esos los elementos que la Corte ha descrito en más de un dictamen como una causal de grave conmoción interna. Y resulta que usted ve que el informe pues se maneja en base a supuestos, no en base a hechos debidamente probados que nos lleven o que le hayan llevado a esta mayoría de legisladores a concluir que el tema de Pandora Papers genera grave crisis política y conmoción interna. Entonces, claro, como usted decía, pues se manipula como un chicle, como una goma de mascar, el artículo 130, número 2, y hábilmente se le ha propuesto al Pleno de la Asamblea Nacional tomar la decisión sobre si iniciar o no el trámite de destitución contra el presidente de la República, trámite que además, en este caso, podría iniciar incluso prescindiéndose del informe de la Comisión de Garantías. Bastará la decisión de la propia Presidenta de la Asamblea Nacional o de la iniciativa de al menos un tercio de los integrantes de la legislatura, como indica el artículo 51 de la Ley de la Función Legislativa, para que se llame al presidente de la República a comparecer, iniciando el procedimiento descrito en el artículo 130 de la Constitución, que es algo que yo ya, como hemos visto el comportamiento de esta legislatura, pues yo no descarto, ¿no? Claro, parece que la crisis política y la conmoción social, como usted decía, es compuesto, deben cumplirse las dos características que están en la mente de los 6 asambleístas, porque no vemos esas características en el actual escenario. Doctor Quintana, ¿qué debería hacer el Pleno Legislativo con el informe? Bueno, si se sigue el procedimiento que ya se adoptó al inicio, establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ese informe, como estos informes de minoría que se han anunciado que se presentarán. Se presentó ya el día de ayer. Todos esos informes tendrían que ser, digamos, puestos a disposición y conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, la Presidenta de la Asamblea tendría que
convocar al Pleno a sesión, poner en el orden del día la discusión de este informe. Finalmente, esa fue la misión que se le encargó a la comisión. Más allá de que estemos en acuerdo o en desacuerdo con el contenido de ese informe, hay muchos que han sugerido que, por ejemplo, la señora Yori debería gavetearse el informe, es decir, como hacer una especie de archivo irregular y guardarse las cosas más o menos como ocurría en las asambleas correístas, ¿no? Donde las cosas no se discutían, sino que se guardaban. Eso no es posible. Lo que tiene que pasar es a debate en el Pleno, y el Pleno tendrá que adoptar la decisión que corresponda en torno al contenido del informe y a esas supuestas recomendaciones que se han hecho. Es decir, ahí el Pleno decidirá dos cosas o tres cosas prácticamente. La primera, que es la que yo creo que debería ocurrir, que es la negación, el rechazo, el archivo del informe, es decir, que no se ha aprobado y por lo tanto ahí queda la cuestión. La otra es que se acojan parcialmente ciertas recomendaciones del informe de la comisión, como por ejemplo poner en conocimiento del contenido de ese informe a órganos como la Fiscalía General del Estado, la Contraloría, y tal vez también acoger esa recomendación sobre el inicio del enjuiciamiento político contra ciertos ministros o secretarios de Estado que se han negado a entregar la información que la comisión les ha solicitado, siendo esa su obligación constitucional y legal. En eso también... Pero, ¿había reserva o no, doctor Quintana? No. Incluso aunque hubiese reserva, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y lo ha ratificado recientemente el Procurador General del Estado, puede solicitar a los funcionarios públicos incluso información de carácter reservado, de tal manera que en esto no había ninguna restricción para decir yo no entrego, yo no quiero, o a mí se me ocurre que la información que usted me está pidiendo es impertinente. Digamos, eso va siendo causal de juicio político, ¿no? Entonces también los ministros y los secretarios de Estado lo deben ir sabiendo con absoluta claridad. Entonces podría pasar que se acojan estas recomendaciones, que a mi modo de ver creo que son las más racionales del informe. Y lo otro, el tercer escenario, que creo que sería el menos deseado desde el punto de vista constitucional e institucional, es que la Asamblea apruebe totalmente ese disparate que se ha elaborado por la Comisión de Garantías, y bajo ese supuesto, pues, la Asamblea o un tercio de los legisladores solicite, digamos, la presidenta de la Asamblea o un tercio de los legisladores den inicio al trámite del procedimiento de destitución, con lo cual, digamos, se aplicaría todo el trámite sumario regulado en el artículo 130 de la Constitución. El presidente tendría, ahí sí, obligatoriamente que comparecer ante el Pleno, contestar las preguntas de la legislatura, entregar la información que se le requiera, y con eso, pues luego veríamos un debate, una decisión, una discusión parlamentaria para decidir si es que se destituye o no se destituye al presidente de la República. Pues, digamos, eso sería ya un escenario realmente no deseado por la Constitución, porque, insisto, no hay causal. Es decir, usted no puede llamar al presidente para destituirlo por lo que a usted se le ocurra. Hay dos causales, y esas dos causales, desde el punto de vista jurídico, lo político es otra cuestión, ¿no? Pero desde lo jurídico, al menos, no hay razón alguna para que el presidente sea sometido al procedimiento de destitución descrito en el 130 de la Constitución.